La magia negra postrada. A lo largo de la historia, la magia negra ha sido una sombra ominosa que se cierne sobre diversas culturas del mundo, un arte oscuro cuyos orígenes se pierden en el tiempo. En las profundidades de la antigüedad, se susurraba sobre su poder para invocar fuerzas sobrenaturales, capaces de desatar el caos y la destrucción con un simple conjuro. En muchas sociedades, la magia negra era temida y respetada, utilizada como una herramienta de venganza y maleficio, un arma silenciosa que podía destrozar vidas desde las sombras. Los practicantes de esta oscura disciplina eran vistos como figuras aterradoras, poseedores de conocimientos prohibidos y habilidades para manipular energías malignas. Sus rituales, envueltos en un secretismo impenetrable, se transmitían de generación en generación, a menudo a través de susurros en la oscuridad o en manuscritos ocultos que contenían secretos que podían helar el alma. La diversidad cultural de la magia negra añade una capa de terror aún más profunda. En cada rincón del mundo se han desarrollado rituales y hechizos únicos, reflejando las creencias locales y tejiendo una red de oscuridad que se extiende por todo el globo. En Haití, por ejemplo, la cultura vudú entrelaza la magia negra con elementos religiosos, creando una mezcla aterradora que puede influir en la vida de las personas de maneras inimaginables. Hoy en día, la práctica de la magia negra sigue siendo un tema controvertido. En algunas comunidades se la ve como un medio legítimo para alcanzar objetivos, mientras que en otras es condenada por los horrores que puede desatar. En el corazón de la magia negra yace una advertencia escalofriante. Aquellos que se atreven a caminar por este camino oscuro deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de desatar fuerzas que no pueden ser controladas. La línea entre el mundo de los vivos y el reino de los espíritus se difumina, dejando tras de sí un rastro de terror que se arrastra por la historia, recordándonos que hay cosas que es mejor no desenterrar. Los practicantes de las artes oscuras son capaces de desatar horrores inimaginables, conjurando maldiciones y hechizos que hielan la sangre y hacen que la realidad misma se tambalee al borde del abismo. En las sombras, donde la luz apenas se atreve a penetrar, susurran palabras prohibidas que invocan pesadillas de las que no hay escape. Cuando lanzan la maldición del alma enjaulada, el alma de la víctima es arrancada de su refugio mortal y atrapada en un tormento perpetuo. La persona queda atrapada en un ciclo interminable de pesadillas vivientes, donde sombras invisibles acechan cada uno de sus movimientos, susurrando promesas de sufrimiento eterno. La sensación de ser observado por ojos que no existen se convierte en una tortura diaria, un recordatorio constante de que no hay salvación. Los hechizos más peligrosos son el hechizo de desintegración vital, el más insidioso, un conjuro que lentamente drena la energía vital de la víctima, dejándola como un cascarón vacío. A medida que el hechizo avanza, la víctima siente como si una fuerza invisible estuviera succionando su vida, llevándola a un estado de decadencia física y mental. La maldición de la lengua retorcida transforma cada palabra en un arma de caos. La víctima se encuentra hablando en lenguas desconocidas, profiriendo palabras de maldad que invocan desgracias o revelan secretos oscuros que deberían haber permanecido ocultos. Es una condena a ser un heraldo involuntario del caos, incapaz de controlar las palabras que escapan de sus labios. Cosas que vemos a diario ocurrir en los políticos iberoamericanos. Generalmente, el subdesarrollo de Latinoamérica se explica mediante argumentos que se centran en factores políticos y económicos, estados sobredimensionados que ahogan la eficiencia, sistemas educativos incapaces de producir graduados modernos, corrupción rampante que se desliza como una sombra por los pasillos del poder, una confianza quebrada en instituciones que deberían ser pilares y no ruinas, y sistemas legales y financieros que se convierten en obstáculos insalvables para la inversión. Sin embargo, hay un velo más oscuro y menos explorado que cubre esta realidad, un velo tejido con hilos espirituales que rara vez se toman en cuenta en los análisis convencionales, pero que los foros de la Virgen María han tratado de desentrañar con un enfoque que utiliza categorías cristianas de análisis. Para entender la profundidad de esta oscuridad, debemos adentrarnos en la historia misma de cómo se construyó la espiritualidad de Latinoamérica, en contraste con la de sus vecinos del norte, como Estados Unidos y Canadá.
Existe una diferencia espiritual fundamental entre Norteamérica y Sudamérica que resuena a lo largo de los siglos. Los conquistadores españoles y portugueses que se aventuraron en el sur no vieron a los pobladores nativos como una plaga a ser erradicada para establecerse como amos y señores absolutos. En cambio, los colonos protestantes del norte, influenciados por la teología de la predestinación, no dudaron en exterminar a los nativos de las tierras que conquistaban, convencidos de que los indígenas estaban condenados a la perdición eterna, mientras que su propia prosperidad era un signo de elección divina. Así, en los países del norte, las culturas indígenas fueron brutalmente apartadas, borradas del paisaje cultural con la violencia de un huracán. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. En contraste, los españoles y portugueses permitieron un sincretismo inquietante entre las culturas indígenas, la cristiana y las tradiciones traídas por los esclavos africanos. Este entrelazado de creencias ha dejado una herencia espiritual que persiste hasta nuestros días, una tradición que apela a fuerzas oscuras, heredadas de culturas ancestrales que nunca fueron completamente erradicadas ni asimiladas. En las sombras de las iglesias y en los rincones oscuros de las ciudades, estas fuerzas laten silenciosamente, un recordatorio de que lo antiguo nunca muere del todo. Esta fusión de espiritualidades ha creado un terreno fértil para que las fuerzas ocultas se arraiguen y florezcan, influyendo en la vida cotidiana de maneras que escapan al análisis racional. Se cuenta que Fidel Castro encerró a Cuba en una jaula invisible, un círculo de magia negra tan vasto que abarcaba toda la isla. En las sombras, practicaba rituales oscuros de transferencia de salud, extendiendo su vida a expensas de otros. Su última víctima, se dice, fue Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, quien también estaba inmerso en la brujería. Fidel habría transferido sus propias dolencias a Chávez, condenándolo a una muerte prematura. Chávez, quien arrastró a Venezuela a su estado actual de desesperación, fue iniciado por Castro en la santería, un legado oscuro que se extendió a toda la cúpula chavista. En el Palacio de Miraflores se celebraban ceremonias macabras con animales sacrificados y sangre, un espectáculo aterrador que su sucesor, Nicolás Maduro, continuó sin vacilar. Hoy, los babalaos cubanos, consejeros tanto políticos como militares, sostienen el régimen a través de la magia negra y la represión brutal. Pero la influencia de estas fuerzas oscuras no se detiene en los países caribeños o sudamericanos con herencias africanas. Incluso en la Argentina europeizada, la magia negra dejó su marca. Durante el retorno de Juan Domingo Perón del exilio, un hombre conocido como el Brujo, José López Rega, introdujo las artes oscuras en el gobierno. Masón autoproclamado ser espiritual, López Rega creía que gobernar requería del auxilio de fuerzas sobrenaturales. Junto a Isabel Perón, esposa de Perón, comenzaron un culto siniestro alrededor del cadáver de Evita, intentando transferir su espíritu a Isabel. Durante su mandato, Isabel no tomaba decisiones sin consultar a López Rega, y más tarde, Cristina Kirchner también invocaría a Evita en sus propios rituales de poder. En Brasil, el presidente Fernando Collor de Mello, el más joven en la década de los 90, también recurrió a hechizos para mantener su poder. Sedujo a todo un país bajo un influjo inexplicable, solo para ser derrocado en un levantamiento popular sin precedentes. La magia negra, susurran algunos, explica tanto su meteórico ascenso como su caída estrepitosa. Las sombras de estos líderes, atrapados en un juego peligroso con fuerzas oscuras, continúan proyectándose sobre sus naciones, dejando un legado de miedo y misterio que resuena en el corazón de sus pueblos. La magia negra, un arte oscuro que convoca fuerzas siniestras y espíritus demoníacos, exige sacrificios sangrientos de animales y, a veces, de vidas humanas. Esta práctica aterradora deja un rastro de destrucción y desesperación en los países que la abrazan, como un veneno que se infiltra lentamente en el alma de las naciones. Sin embargo, el horror no termina allí. Aquellos que se atreven a manejar estas fuerzas oscuras
pronto descubren que el demonio, en su malicia infinita, no tiene lealtad ni piedad y se vuelve contra sus propios seguidores. Los usuarios de esta magia se convierten en marionetas de una entidad que solo busca el caos, atrapados en un ciclo de terror y traición del que no hay escapatoria. El aire se llena de susurros de advertencia y las sombras se alargan, anunciando la llegada de un mal que consume todo a su paso, dejando solo ruinas y almas perdidas en su estela. Hemos llegado al final. Comenta si crees en la magia negra y la posibilidad de aplicarla a países completos. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.